...704 de No Sonoras... ...hasta las 21 horas... ...llegó este tercer bloque, llegó la política internacional... ...llegó el conflicto, llegó el quilombo... ...llegó la guerra... ...llegó Juan Pablo Pucciarelli con nosotros... bienvenido una vez más aquí a No Sonoras... ...al que te vi hace 2 minutos... pero no importa... el público se renueva. El público se renueva, en podcast te escuchan así de una... ...así que total, bienvenido Gastón también. Gracias. Bueno, vamos a hablar de la guerra en Ucrania. Por supuesto que es un tema que hace varios días, que está en boca de todos y todas, pero me pareció interesante arrancar la columna por la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante entender la guerra en Ucrania? Primero porque, nos guste o no, efectivamente el tema se metió por todos lados. Sintonizás la radio, prendés la tele, abrís un diario, te metés en las redes sociales y es un tema de primer orden hace varios días o semanas. ¿Vas a una heladería en Córdoba vos, Sergio? No hay más crema rusa. Tremendo ese dato. No, y pará, y el otro día un amigo me dijo, ahora hay crema ucraniana. Epa. No, En la heladería. ¿En serio? Te lo No te juro, puedo creer. por Dios. Esa la tenía, ¿eh? Sí, Wow. te lo juro. Tremendo. Vos, Gastón, ¿tenías ganas de escuchar a soprano Anna Netrebko Sí. en la ópera de Nueva York? Sí. La vetaron. ¡No! Vos, Diego, ibas a ver la proyección de la película Solaris de Andrei Tarkovsky en la Filmoteca de Andalucía. La suspendieron. Toma. Qué locura. Y así podríamos estar hasta el domingo. Y Bueno, perdón, sí, sí, ahí sí. hablabas, me quedó muy loco el tenista ruso que es número 1 del mundo, ¿no? Medvedev. Sí. Ya jugó un juego olímpico sin bandera porque habían suspendido en su momento a los atletas rusos. por doping de la parte de gimnasia, creo que Sí, había es sido. verdad. Y ahora está jugando la Copa Davis y está jugando todo otra vez sin bandera. O sea, ya van Tremendo. como varios años que no juega como ruso. Por decirlo. H o por B. Claro. Tal cual. Y bueno, y segundo, porque afecta directamente al precio de bienes y servicios fundamentales para nuestra vida cotidiana. Uno de los ejemplos más claros es el aumento impresionante que hay en el precio internacional del trigo, Sí. ya que Ucrania es uno de los principales productores mundiales de trigo, lo cual impacta en la harina y a su vez en el pan y en los fideos. Y en los churros, ¿eh? Los churros Y en están los churros, carísimos, ¿eh? sí, el topo. Ya lo dijo el Todo. topo. Sí, tu medaluna, olvídate, todo jugado. Totalmente, Sí. totalmente. Bueno, dicho esto, es perfectamente viable comprender los ejes principales de lo que está pasando, pero para eso hay que tener la voluntad de alejarse lo más posible de los juicios de valor, la moralina, la hipocresía, y acercarse lo más posible a los datos y los hechos. Tampoco hay que abrumar con tecnicismos diplomáticos ni con una catarata de información desordenada, inconducente. Esto, por supuesto, no implica dejar de condenar la guerra en general y los crímenes de guerra contra civiles inocentes en particular, tanto los que está cometiendo Putin ahora con su invasión, como los que viene cometiendo el Estado ucraniano en el este de Ucrania hace varios años. Sí. Lo primero es el repudio. Aclaro por las dudas. Hecho el repudio, sigue intentar comprender, analizar, reflexionar y que cada quien saque sus propias conclusiones. Bueno, ¿por dónde entrarle, no? Claro, ¿cómo entras bardo. a este quilombo, no? ¿Cómo entrar? Sí. Pongamos el año 1990 como punto. Bueno, nos fuimos. Nos Una fuimos, banda. nos 32 fuimos. para atrás. Exactamente. Sí. Si bien son importantes algunas cuestiones de la historia del principio del siglo XX e incluso previas de otros siglos, no entra todo en una columna de 20-25 minutos, no. Así que hoy partimos de ahí. Plena perestroika, ¿no? Exactamente, Claro. exactamente. Bueno, como sabemos, en 1989 se produce la caída del muro de Berlín y empieza a tambalear definitivamente la Unión Soviética, que se disuelve en el 91. Pero en 1990 ocurre una reunión clave, una cumbre, como se dice. La crisis de la potencia soviética implicaba la necesidad para Occidente de básicamente rediseñar la política europea y en particular la seguridad europea. Y con ese objetivo se reúne James Baker, atención a este nombre, secretario de Estado del gobierno de Bush padre, Claro. lo que acá llamamos el canciller de Estados Unidos, Claro. con Mikhail Gorbachev, todavía presidente de la Unión Soviética. Y en esa reunión, Baker le promete a Gorbachev que la OTAN no se expandiría, abro comillas, ni una pulgada hacia el este. Not one inch eastward en inglés. Ahí va. Esta promesa sabemos que existió porque lo evidencia un documento desclasificado hace pocos años, en 2017, hace 5 años, sobre esa reunión del 90. Hago un breve paréntesis. La OTAN es la sigla de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar internacional liderada por Estados Unidos y las potencias europeas que nace a fines de los años 40
después de la Segunda Guerra, y que desde los años 50 en adelante fue, digamos, el contrapeso a la alianza militar que lideraba la Unión Soviética. Claro, la Guerra Fría. Exactamente. Mientras duró la Guerra Fría, el posicionamiento de la OTAN era defensivo, digámoslo así, pero cuando cae la Unión Soviética, termina la Guerra Fría, la OTAN con el tiempo se convierte para Estados Unidos en la herramienta ideal para consolidar su hegemonía en el continente. A la promesa de Baker a Gorbachev se suman las declaraciones que vamos a escuchar en el audio a continuación, que hizo en 1997 el actual presidente estadounidense Joe Biden. Tremendo. Ojo con esto, que en ese momento era senador y presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, un cargo muy importante, Claro, sí. relacionado con la política exterior de Estados Unidos. Justamente. Lo escuchamos y después lo traducimos y explicamos. I think the one place where the greatest consternation would be caused in the short term for admission, having nothing to do with the merit and preparedness of the country to come in, would be to admit the Baltic states now in terms of NATO-Russian, U.S.-Russian relations. And if there was ever anything that was going to tip the balance, were it to be tipped in terms of a vigorous and hostile reaction, I don't mean military, in Russia, it would be that. Ahí pasaba Biden en 1997, hace 25 años. ¿Qué dijo? Perdón. Sí. Es tremendo como están en política hace Impresionante. 200.000 Sí, sí. años. No Total, pasa solo total, acá, ¿no? Claro, ¿no? Son los mismos que rotan. Claro, Por también. Dios. Ahora llegó más alto. igual. Claro. Sí, claro. Sí, Está un sí, poquito sí, mejor. Claro. Dice, o dijo, yo creo que el único escenario en el que se causará la mayor consternación en el corto plazo con una admisión que no tenga nada que ver con el mérito y la preparación del país para entrar sería admitir ahora a los estados bálticos en términos de las relaciones entre la OTAN y Rusia y entre Estados Unidos y Rusia. Y si hubiera algo que inclinaría la balanza en términos de una reacción vigorosa y hostil, no me refiero a una militar, en Rusia, sería eso. Sigamos adelante en el tiempo. Se adelantó. Poquito, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasó con esto que dice el amigo Joe. Retomemos la línea de tiempo para acercarnos más a la actualidad. Estados Unidos va a incumplir la promesa en 1990 y en 1997, el mismo año de estas palabras, comienzan las tratativas para expandir a la OTAN hacia el este, incorporando a Polonia, Hungría Claro. y República Checa. Esta decisión estuvo motivada no por algún tipo de relevancia de Rusia, que en esos años, en los años 90, digo, estaba en absoluto estado de descomposición Claro, política, sí, sí, sí. social, económica y cultural incluso, Claro. sino por razones internas de Estados Unidos que están muy bien explicadas en un artículo publicado hace poco en el diario alemán Der Spiegel y que estuvo circulando mucho últimamente, titulado ¿Tiene Putin razón? Recomiendo ese artículo si Muy bien. quieren Sí, ahondar sí, este sí. punto. Ahí está, Eh, vamos anotando, porque acá nos está. Sí, sí, metiendo total. yo, hay que- En hay los que ir últimos dos anotando. párrafos Nos habla... desasna. En los últimos dos párrafos de ese artículo se explica por qué pasó esto en el 97. Pero sigamos. Sin embargo, la próxima oleada de incorporaciones ocurre en 2004, ya con Putin como presidente ruso desde hace 4 años. Me gusta ir tirando hace 18 años. Me gusta Claro. ir tirando cómo va. Va cayendo el... Sí, sí. sí, sí. 2004, ¿no? Ya con Putin. Claro, ya Sí. con Putin hacía 4 años, todavía en una Rusia menos vigorosa que la de hoy, Claro. pero recuperando... transición. Exactamente, de transición, pero ya recuperando aceleradamente el peso político, especialmente militar, que supo tener en los años soviéticos. Claro. En ese año 2004 se suman, entre otros, los países bálticos que mencionaba Biden, que son Estonia, Letonia y Lituania, los 3 con frontera con Rusia. Claro. Esta iniciativa del gobierno de Clinton de ese entonces, que es leída por Putin como una provocación y un desafío a su capacidad de hegemonía en el denominado espacio postsoviético, esos países, digamos, fue sucedida en 2008, 4 años después, por un planteo que le prende una alerta roja fuerte, la más fuerte en ese momento, hasta ese momento mejor dicho, a Putin, que es el impulso del gobierno de Bush hijo, que estaba a punto de irse, ya estaba llegando Obama, digamos, ¿no? Claro, Está por claro. ir Bush, que hace en ese 2008, antes de las elecciones, en el tramo final, obviamente, de su mandato, intenta sumar a Georgia y a Ucrania a la OTAN. Mojadita de oreja fuerte, ¿no? Fuerte. ¿Y por qué Lo fuerte? pinchó. ¿Por qué fuerte? Porque hay que entender que Ucrania, a diferencia de los países bálticos, que son muy chiquitos, Claro. es, bueno, mucho más grande Ucrania. Tiene más de 40 millones de habitantes y tiene, especialmente, franjas importantes de la población, sobre todo del oeste, muy nacionalistas y muy antirrusas.
Putin reacciona a todo esto en 2008, invade Georgia, derrota al ejército georgiano en pocos días, 5 días literalmente, 5 días. Y reemplaza el gobierno vigente por uno prorruso, y esto, que hace en Georgia, a su vez, funciona como una advertencia, que fue, no me jodan con Ucrania, para decirlo en francés, ¿no? Ojo, claro, ojo. Bueno, saltamos, llegamos a 2014, que es un punto de quiebre. Clave, 8 años, pero y ahí sí, ahí es el punto de quiebre más conocido, si se quiere, y donde más nos adentramos hoy en día al hablar. Exactamente. Empieza la guerra en el este de Ucrania. Y lo resumo para que nos quede tiempo para llegar hasta la actualidad. En ese entonces gobernaba en Ucrania Víktor Yanukovych, que era bastante cercano a Putin, aunque también tenía vínculos con la Unión Europea. A fines de 2013 se desatan en el oeste ucraniano, principalmente, multitudinarias protestas contra ese gobierno, en las que participan, entre otros grupos, los neonazis, que habrán visto circulando en estos días. En febrero de 2014 renuncia Yanukovych, lo cual a su vez desata fuertes protestas en el sur y en el este. Vamos ahí. Hay un sur y este, igual capaz lo voy a decir ahora, perdón que te interrumpo, pero es más al revés, ¿no? Como vos decías, por un lado más anti-Rusia el oeste, el este, todo lo contrario. Primero vamos al sur, la península de Crimea. Clave. La península de Crimea, clave. Con respecto a esta península, en marzo hay un referéndum, o sea, el mes siguiente de que cae el gobierno, en marzo, hay un referéndum en el cual el 83% de la población de esta península vota a favor de separarse de Ucrania y de incorporarse a la Federación Rusa, que es lo que va a hacer Putin al poco tiempo, al muy poco tiempo, que es anexarse la península de Crimea, que actualmente pertenece a la Federación Rusa. Y con respecto al Donbass, D-O-N-B-A-S-S, palabra difícil, que es el este, inicia una guerra que llega hasta la actualidad entre el Estado ucraniano, el Estado-nación de Ucrania, digamos, y las dos regiones separatistas de esa zona, Donetsk y Lugansk, que limitan... Limítrofe, ¿no? Exactamente. Claro. Importante eso, limitan con Rusia y la amplia mayoría de la población es rusófona, es prorrusa y es anti-Unión Europea, para decirlo rápido, ¿no? Bueno, más de 10.000 muertos van en estos 7 años de guerra en el este. Vamos a ver lo que pasa ahora, ¿no? Pero de 2014 en adelante, más de 10.000 muertos. Y bueno, llegamos ahora sí a la actualidad. En junio del año pasado... Está bueno igual, perdón, aclarar ese conflicto que no tuvo fin, digamos, ¿no? Exactamente. No tuvo fin, no es que pasó algo en 2014, un ratito y ahora quilombo, no. Hubo algo, que son los acuerdos de Minsk, que quedaron más en letra muerta que en acuerdo efectivo, digamos. Más que nada porque Ucrania, el Estado ucraniano se negó a concretar lo que implicaba ese acuerdo, que era un cese al fuego, reconocer la independencia de las regiones del este. Y bueno, o sea, que quedó estancado. Pero por lo menos era una guía, como viene diciendo últimamente un periodista muy interesante que es Ignacio Hutin, lo recomiendo. Al menos era una guía para intentar buscar una salida en mediano plazo a eso. Con lo que pasa ahora, se acabaron esos acuerdos, ahora vamos a ver por qué. Llegamos a la actualidad. En junio del año pasado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirma textualmente que apoyan la incorporación de Ucrania a la OTAN. Textualmente, lo dice sin problemas. Al tiempo, Putin despliega aproximadamente 100.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania. Ya vemos que viene escalando desde hace tiempo el tema, ¿no? Sí. Bueno, justamente, la tensión se vuelve una espiral que va aumentando. Y Putin, al no conseguir que Occidente le asegure que no iban a sumar a Ucrania a la OTAN, que venía de una declaración ni más ni menos que el secretario de Estado de Estados Unidos, dice, bueno, yo voy a hacer algo. En febrero, el mes pasado, primero el día 21, reconoce la independencia de estas regiones separatistas, que no significa anexarlas, como en Crimea, sino que reconoce su independencia. Son 2-3 países, Rusia, Bielorrusia y un par más que lo reconocen, obviamente. Y el 24 de febrero estalla la guerra actual, con la invasión que se genera por parte de Putin, que agarra a todo el país. Ya tenemos una guerra a nivel nacional. Claro. ¿No? O sea, había arrancado en el este, ahora está en todo el país. No se quedó ahí en la región limítrofe nomás. Que era lo que muchos pensaban. Claro. ¿Qué va a hacer? Bueno, va a ocupar el Donbass, ¿no? Con su ejército. No. Se metió con Kiev, con la ciudad del Mar Negro. Claro, se expandió por todo el país. Un dato que sirve para entender la dimensión de todo esto.
La Segunda Guerra Mundial tuvo 40 millones de refugiados y refugiadas en 6 años. La guerra en Ucrania actual, que recién está entrando en su tercera semana. Claro, no llegó un mes. Claro, no llegó un mes, ya tiene más de 2.700.000. O sea que a este ritmo, en un año, Hagamos cuenta, ¿no? en un año llegaste a la cantidad de refugiados de la Segunda Guerra Mundial en 6. Claro. Para que nos demos cuenta de la gravedad y de la envergadura que está teniendo todo esto, ¿no? Y acá sumo algo que hay gente que dice, bueno, pero es la Tercera Guerra Mundial, no es... ¿Cómo catalogar todo esto? Y para mí, lo que hay que entender es que depende qué llamemos guerra mundial. Claro. O sea, bombardeos por toda Europa no hay. Enfrentamientos en todos los mares no hay. Pero lo que sí hay... Muchos involucrados. Exactamente, ahí están todas las potencias involucradas. Hay efectivamente miles de muertos en Europa otra vez. Pero eso ya había pasado en los 90, por ejemplo, con Yugoslavia. Claro. Lo que no había pasado ahí es que se enfrentaban todas las potencias. Sanciones económicas de todo tipo a nivel mundial, todo eso no había pasado. Y ahora está pasando. Y esta masa de refugiados gigantesca. Y está eso que hablabas al principio que no me parece menor, y porque está la cuestión, ¿cómo decirlo? Cultural puede ser el eje, pero va más allá. Esto que hablamos, las cancelaciones y toda esa cuestión. Yo no recuerdo en otros conflictos esto tan a flor de piel. No, También que porque son otros tiempos, ¿no? Y tampoco Justamente. siento que sea una solución a No, nada. No, Claro. me parece, claro, me parece una tipo, idiotez. ¿podés no estar de acuerdo? Obvio. Es lo que dijiste vos al principio, Juan. O sea, obviamente rechazamos todo lo que tenga que ver No, partimos de ahí, claro, siempre. con obvio. el conflicto bélico, ¿no? Pero, digamos, no es solucionable, o tampoco tu postura está basada en que canceles o no a una soprano, una película, Autores artistas. muertos en el siglo XIX. Claro, ¿no? libros, tipo, Dostoyevski, ¿qué tiene que ver? dejar de vender libros o sacarlos de bibliotecas me parece una estupidez. Exactamente. O sea, no- Sí, si me pongo a pensar antecedentes, o sea, lo que voy a decir es fuerte, pero los judíos en los años 30 y 40. No se me ocurre otro ejemplo a nivel europeo y mundial de persecución cultural. Que obviamente no estoy comparando, ojo. O sea, Sí, sí. eso fue un genocidio. Acá lo que hay es un escarmiento cultural, eso. Que no tiene precedente. para mí. ¿Y cómo ves, o sea, cómo mi ves caso. lo que viene? ¿Qué onda? Buena pregunta. La verdad que es preocupante, ¿no? Porque si bien todavía hay una ventana de diálogo, por ejemplo, mañana martes se juntan otra vez la delegación de Zelensky, presidente de Ucrania, y la delegación de Putin. Lo cierto es que siguen los bombardeos, Claro. sigue la avanzada militar de Putin, que a esta altura ya casi no quedan dudas que quiere voltear al gobierno y hacerse de Ucrania. Quizás instala un gobierno prorruso y se vuelve, y por ejemplo se queda con el Donbass, ¿no? Claro. Anexiona esas dos repúblicas y dice, bueno, yo hasta acá. Pero... ¿No habrá sido esa siempre la estrategia tipo, voy a fondo? Bueno, se arma un quilombo, que es todo lo que está pasando ahora, zarpado. Y dice, bueno, escuchá, yo vuelvo, pero no vuelvo hasta me quedo ahí. Claro, puede ser. El tema es que el costo que pagó o que Es está muy pagando fuerte. es fuertísimo. Claro. Total. O sea, fuertísimo. Y además hay otro tema, que es que Ucrania, mientras tanto, está repartiendo armas a civiles. Cuando toma ese cariz, un conflicto bélico, sí, sí. ya lo que se avisó es un pantano muy Polémico. difícil de salir. Sí, sí, sí. Muy difícil, porque estás armando gente que no tiene experiencia militar, pero lo nosotros, que acá. tiene es Sí, sí, resentimiento. sí. Sí, sí, Lo que sí. o sea, la materia prima con la cual va a usar esas armas es el resentimiento de los rusos. Y eso no se aplaca ¿Cómo salís de ahí? claro, con Bueno. una medida o con un acuerdo o con un cese al fuego, una amnistía. No, o sea, es muy difícil. La verdad, no quiero arriesgar un pronóstico porque es todo tan cambiante que ni siquiera la semana que viene se puede saber qué puede pasar. Pero lo que sí es seguro es que es la peor guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, eso sí. ¿Y qué onda los medios? ¿O cómo ves, más allá, con toda la data que manejabas? Que yo, o sea, la verdad me trago cualquier data que me tiren porque al no tener el fondo total de información, viste, es como que los medios que consumís vos Claro, elegís creer o no. totalmente. Pero ¿cómo lo venís viendo? Para mí son muy importantes los corresponsales que están en el territorio, que suelen tener... obviamente algunos pueden intentar mentir o difundir una fake news, pero por lo general hay información verídica que viene de esos periodistas. Después, claro, hay una campaña tan fuerte de fake news y de tergiversación en general que se suma a censura explícita de medios, de canales, de periodistas, que vuelven realmente difícil informarse.
hay medios que intentan mantener ecuanimidad, digamos, ¿no? Que se dan cuenta de lo que está pasando, que dicen, nosotros tenemos que destacarnos por mantener, no voy a decir neutralidad, porque no existe en el periodismo la neutralidad, pero sí esto, ecuanimidad, mostrar los hechos. Sí, te ¿no? cuento lo que está pasando. Exactamente. Pero bueno, es muy interesante además para pensar las redes sociales. Sí. Cómo están actuando. Ya había pasado con Trump y la invasión del Capitolio, ¿se acuerdan? Sí. Que sí. el día de la invasión le censuran la cuenta. Y hubo un debate. Bueno, si no la censuraban, quizás seguía instigando la violencia, había más muertos. Pero ¿quién es Twitter para censurar al presidente de Estados Unidos? Claro. O sea, se armó un debate interesantísimo ahí, ¿no? Y grave también. Bueno, ahora esto, Sí, versión internacional. Claro, internacional y a su vez también es Twitter, ¿no? O sea, mi red usa otra de última, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Yo digo que está mal, claro, igual que lo de Twitter, pero digo, a su vez es un privado que hizo una red y que siquiera hace lo que se le canta con su red. ¿Qué sé yo? En este caso, digamos que al Aunque todos no esté tener de acuerdo, acceso ¿no? o estar como ¿Cómo más masificada el uso de redes y qué sé yo, aparecen, digamos, videos filmados por cualquiera, o sea, Sí, sin todo el trato periodístico, digamos, videos filmados por cualquiera. Pero andaba tirando como advertencias, si tirás algo de Rusia que sos afín, ¿no? Te va tirando Eso, iba a decir advertencias, eso. ¿no? Te pone un rótulo en la cuenta de Twitter abajo, Sí. medio afín o afín. Pero si soy o- yo incluso, ¿eh? No es que... Sí. Claro. Periodistas argentinos que o trabajaron algún tiempo como corresponsales para Sputnik o algo así, que quedaron, no sé, una lista negra, podemos decir. Claro. Eh, O te lo tildo como para que lo sepas. Claro. Estás consumiendo a alguien que en algún momento trabajó o dijo algo pro Rusia, que puede ser cualquier cosa. Tipo Medvedev, qué buen tenista. Claro, chao. Tipo, Ahí nada que perdiste. ver, claro. Además, el argumento cuál sería, ¿no? Bueno, censuramos a estos medios porque difunden la política bélica del tirano, ¿no? Claro, De Putin. claro. Ahora, esto no pasó con los diarios estadounidenses o europeos que apoyaron la invasión a Afganistán o Irak. Total. ¿No? Pues si hubiese una vara histórica, ¿no? Que cada respaldo periodístico o de la línea editorial de cada medio vinculado con una invasión o una guerra se es censurado, bueno, pero acá está pasando con esto y encima arbitrariamente, porque hay muchos medios que ni siquiera tienen mucho que ver con Putin o nada que ver. Y digamos que ahí salta la ficha también de quienes manejan, Claro. o bueno. sea, o de qué lado están los que manejan Exactamente. los grandes medios. O sea, Exactamente. va por ahí. Y que a su vez son de nuestra proximidad cultural, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, es un Eso tema. me parece clave. No es menor que seamos un país occidental nosotros. Exacto, ¿no? O sea, es como que acá te está mostrando. Bueno, vos estás de este lado, amigo, lamentablemente. Estás acá. Claro, O total. sea, no lamentablemente, perdón, digo, estás acá, digo, o sea. Es la que te tocó. Es la que te tocó, digamos, ¿no? O sea, no vas a estar de este lado en esta división que hacemos de nuevo, nuevamente, una vez más, ¿no? Después de los 80 para atrás que hubo tanto, estás de nuevo acá y vos estás acá. Entonces, uno va a recibir como. Capaz me voy al Joraca, ya terminamos. Como con su momento veíamos películas con rusos siendo los malos, ¿no? De la película. Exactamente. Bueno, hoy estamos viendo esta cuestión también a nivel cultural, ¿no? Me Hoy te refiero- sacan al ruso de la película. Claro. ¿No? Claro. O sea, antes. O sea, Rocky 3 no la vemos. claro. No me muero. Directamente, no es el malo, no es. No es. directamente. O no ves al ruso a Iván, ¿no? Iván Drago, Iván Drago, claro, Iván por eso. Drago. No lo ves. No, Pelea solo Rocky. Exactamente, No hay claro. nadie del otro lado. Bueno, gracias Juan por esta. Un placer. Nos ensalaste demasiado. Tenemos cosas tarea para el hogar también, para seguir ahí metiendo. Y me gusta eso también de recomendarnos algún que otro artículo, a quién buscar, quién darle más bola a lo de los corresponsales. La verdad que bueno, completísimo. Acá un poco más de datos para saber lo que pasa en Rusia y en Ucrania. Bueno, y en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo, Principalmente. totalmente. Así que Totalmente. bueno, en esta cuestión de Oriente y Occidente vamos a escuchar una banda que se llama Chau Pekín, ¿no? Justamente con la canción que se llama Tanto te esperé, un temazo. Ya viene el señor Juan Martín Zubiri con un poco de fiesta acá en 2 Sonoras hasta las 9 de la noche. Dale.